Creo, y lo voy a decir abiertamente, que el rock ha sido intencionalmente, digamos, relegado en la cultura. Hay muchos estilos que van creciendo porque están favorecidos por algoritmos. Toda la cultura que rodeaba el rock and roll era una cultura rebelde, que quería expresarse, que no quería ser dominada. A nadie le interesa que tengas tu propia voz. El rock es heredable. A uno le viene una cultura rockera de los padres. Muchos dicen que el rock murió, pero otros dicen que fue empujado para que se desvaneciera. Varias teorías conspirativas hablan de que no es que murió ni que está muriendo solamente, sino que algo la está induciendo a desaparecer poco a poco para darle prioridad a otros estilos musicales. Y esto no es locura de nosotros, porque hace poco Billy Corgan, el cantante de Smashing Pumpkins, dijo que el rock no solo murió, ¿ok? Sino que poco a poco lo fueron llevando fuera del mainstream, a pesar de que llenasen conciertos, estadios y vendieran mucho. Pero primero, bienvenidos a un episodio más de Los Bonobos Show. Como siempre, aquí Javier y César, encantados de estar con ustedes una vez más. Comencemos hablando de esta teoría que, más que conspirativa, yo creo que podemos hablar de que si hay datos que pueden corroborar que la prioridad no es el rock ahorita. Yo creo que la prioridad musical en el mundo, como siempre la ha tenido, el pop ha sido clave, ¿verdad? En esto, pero hay muchos estilos que van creciendo porque están favorecidos por algoritmos, y eso no es algo de extrañarse. Estamos viviendo la época donde el algoritmo te marca la tendencia, y si es canciones rápidas, canciones que pueden pegar en TikTok, mejor aún. Es verdad, y esto todo sale de las declaraciones que hizo Billy Corgan en el podcast The Magnificent Others, donde afirma que el rock no se desvaneció, sino que lo sacaron deliberadamente de la cultura dominante. Porque recordamos que en la cultura de los 80 y los 90 el rock estaba posicionado como era la cultura. Todo giraba alrededor de ella y había muchos subgéneros del rock and roll y la vida se hacía alrededor de ellos. ¿Qué pasa? No solo dice que fue sacado de la parte cultural de la música, sino que los bajaron también porque dice que la gente y las estrellas del rock and roll y toda la cultura que rodeaba el rock and roll era una cultura rebelde, que quería expresarse, que quería rebeldía, que no quería ser dominada, y que ahorita a nadie le interesa que tengas tu propia voz. Es que si algo podemos tener en cuenta siempre es que la música ha sido un símbolo de protesta. Yo creo que la música por años ha sido una manera de expresar tus inconformidades, tu rebeldía. Y el rock sobre todo el rock de los 90, vivimos la explosión del grunge, del punk, que bueno, el punk es más antiguo y todo, pero estamos hablando que el mismo rock como tal, recordemos que Elvis Presley lo metieron preso por los movimientos. Sí, siempre ha sido la expresión. Siempre ha sido conflictivo. La expresión de los artistas siempre que no sean de artistas pop, que también son bastante loquitos, siempre causaba como más destello en la farándula o en la televisión, porque bueno, es mediático y antes tenías que hacer ruido también. Pero yo te hago la pregunta a ti sinceramente. ¿Tú crees, Javier, que el rock se desvaneció? ¿Tú crees que lo echaron a un lado de la cultura? Porque uno puede decir, lo sacaron de nuestra vida, pero yo no lo veo así. No, yo personalmente yo creo que hay géneros musicales que no van a morir jamás. O sea, yo creo que el rock es uno de ellos, porque el rock no solo marcó una etapa, una generación, y marcó historia. Estamos hablando que Elvis Presley, los Beatles... Elvis Crespo. Que hay una teoría conspirativa de que ahora es Rosalía. Es verdad. Entonces, estamos hablando de que el rock es un estilo musical que marcó un hito en la historia. Se podría decir que es como la música clásica. Por ejemplo, la música clásica lleva más de 600 años sonando. Totalmente. Lo más rock and roll que hay, la música clásica. Sí, y no va a desaparecer, porque la música clásica puede tener innovación, puede tener algunas fusiones modernas, pero no va a desaparecer nunca. Igual con el rock.
A diferencia de hay estilos que, por decirte, tú me preguntas a mí, esto es un tema que cada vez que lo tengo, converso con gente, entro en polémicas. A ver, porque no te he preguntado, pero dime. Hay estilos musicales tipo el bolero, por ejemplo. El bolero. Que son estilos que van a seguir sonando, pero no hay artistas que estén actualmente en la palestra, en el mainstream, que hagan música como el bolero o inclusive hay ritmos, la misma salsa, ¿verdad? Claro. Que es un estilo musical que tuvo un boom. Que tuvo su boom. Que pero, tuvo su boom en Norteamérica. Sí, pero por lo menos ahorita lo más salsa que suena en las radios es la canción de Bad Bunny, que es un fragmento de Un verano en Nueva York. Y es una salsa vieja, es una salsa vieja. Pero vieja. el que escucha salsa tiene que escuchar salsa vieja. O sea, rara vez vas a ver a alguien poniendo pura música nueva. Tú sabes que esta teoría viene porque supuestamente la industria cultural de la música prefiere todo uniforme, porque les sale mucho más barato y prefieren todo uniforme, rápido, con un patrón. Y dicen que el rock and roll te llevaba a cuestionar, a pensar, a desafiar, a volverte loco. Pues tenemos a Iggy Pop, que era bastante rebelde. Tenemos, no sé, a Ziggy Stardust con David Bowie. O tenemos a los Beatles, que de verdad eran personas que no mantenían... Ozzy Osbourne. Claro, que no mantenían como que la misma tónica. Siempre tenían una evolución constante y siempre sorprendían. ¿Tú crees que esta teoría es verdad? ¿Tú crees que prefieren que te quedes linealmente y tú crees que el rock and roll y todo lo que representa sí te lograba hacer pensar y discernir y llevarte a otro estado mental de decir, por aquí no va la sociedad? No, yo creo que, o sea, si bien estamos... hay que saber que el entretenimiento se basa en negocios, ¿verdad? Y que la industria musical es un negocio igual que todo hasta el cine también, pues. Entonces, como todo negocio, tú tienes que buscar lo que te genere más ingresos. Que actualmente te genera más ingresos una Sabrina Carpenter, una Billie Eilish, claro, o Taylor Swift, y que en la música latina está agarrando un auge con Bad Bunny. Y entonces, hay negocio. Primero es el negocio. Luego está lo que uno pudiese determinar que es gustos musicales que son un poco más elaborados, porque también una etiqueta dice rock en general, pero no sé, YouTube puede ser rock, ¿verdad? Y tienes el otro extremo que, no sé, un Slipknot. O sea, abarca demasiado. O sea, hay muchos géneros dentro del rock. Entonces claro, tú puedes en el rock variado. tener una balada que empatice con tu momento romántico, claro, pero a la vez puedes tener una banda que te altere las emociones. Entonces es muy variado como para etiquetarlo, englobarlo todo como rock. Pues. Tú sabes que esto me recuerda a estos productores suecos de ABBA y todo esto que supuestamente tienen la fórmula perfecta para hacer canciones pop. Sí. Que es como que, mira, con estos acordes tú vas a llegar a ser un hit musical que pega en el mundo. ¿Será que nos están llevando a eso y es mucho más fácil generar un single, una canción que pegue y que guste a todo el mundo, que genere dinero, aunque sea por 24 horas, que crear un álbum? Sí, es que eso pasó. Max Martin, si no me equivoco, es el productor sueco que no es que supuestamente tenía una fórmula, literalmente tenía la fórmula. Tiene la fórmula. Estamos hablando de que produjo los éxitos más grandes del pop, desde los Backstreet Boys, Britney Spears, no sé, hasta Bon Jovi. Tuvo la fórmula porque sí hay fórmulas de pegar. O sea, es como tú entras ahorita en... hay cosas que tú sabes que van a funcionar. Como cuando alguien lanza un producto que tú dices, ya tú sabes que es un producto que va a ser masivo, ¿verdad? Los chupi chupi. Por ejemplo. Entonces, en el fondo, hay una fórmula que está pensada para el mainstream y para los algoritmos. Y más ahora que funcionan de claro, que algo te gusta y ya te va a caer toda esa información encima porque ya tú le diste un like a un tema. Mira, pero también sale una contradicción de lo que dice Billy Corgan y es bueno verlo porque también da pie a lo que estamos hablando. Que él dice como que prácticamente la cultura no es que lo rechaza, sino que te dejo por ahí, ¿sabes? ¿Quiénes ustedes fanáticos del rock y todo esto, etcétera? Y porque a todo el mundo los mete en el mismo saco. Hay muchos más géneros musicales y lo que dice, hay una riqueza cultural y subcultura. Pero dice que a pesar que
que te saquen del mainstream o de la cultura popular o de lo que salga en los tabloides, en los medios, en la televisión, sigue viendo una cultura fuerte y predominante que es una movida. O sea, cuando vino System of a Down para Chile, imposible haber comprado una entrada. O sea, Sí. en menos de 10 minutos se acabaron 3 funciones. O sea, entonces viene Red Hot Chili Pepper y pasa lo mismo. Y eso me hace preguntar, ¿será que estoy viejo? pero igual, o sea, ¿qué tanta gente? No, Porque cuando o sea, llegas al concierto no solo ves gente de la edad de Javier, ves Sí. gente también más joven, ves gente de todas las edades y tú dices, no, o sea, no puedes eliminar algo que ya es cultural. No, y hay algo importante ahí, hay algo que justamente escuchándote hablar se me ocurrió, que es que el rock es heredable. Es heredable. Porque en el Interesante. fondo a uno le viene una cultura rockera de los padres, ¿verdad? Claro, de la música. Y es más, y no ojo. solo rockera. Y te iba a decir, porque mi papá escuchaba Porque mucha tú eres- música latina Tú y heredaste bolero, además. boleros, rancheras. Uno hereda música de su familia. Claro. Pero el rock es uno de esos géneros que se va heredando por generaciones. Y por lo menos yo lo heredé de mi padre, mi hija heredó canciones de... A mi hija le gusta Radiohead, por lo menos, o Depeche Mode. Y Ya eso, la deprimiste. eso es verdad. Y eso viene no porque ella se la enseñó el algoritmo, sino porque yo se lo transmití. Entonces, de alguna manera, el rock, a diferencia de muchos otros estilos, es muy heredable. ¿Tú sabes Porque uno basa los clásicos, como que por decirte, no enseñarle a los hijos... Elvis Presley, Elvis Crespo, iba a decir. Elvis Presley o los Beatles. Es como estás dejando de enseñarle parte de la fallando. esencia de la música. Estás ¿sabes? fallando. Tú sabes que, hablando de eso, de que es heredable y que obviamente la industria se aprovecha. Hay una cosa que yo he visto demasiado en la música moderna y sobre todo hasta en el reggaetón, que es música más urbana, más latina. No tengo nada en contra de eso. Si te gusta, perfecto, baila y mueve tú. Entonces, pero sí he visto que hasta antes las culturas y la música te llevaban a vivirla apasionadamente y se demostraba hasta en la vestimenta. Todavía los ponquetos vestidos, con el polo, Bueno, cuando rapado, salió zarcillos, el new metal de Korn o Limp Bizkit, el new metal. o sea, yo me vestía completo de Adidas. Claro, eso fue una revolución también por una generación de adolescentes, sí. porque era intenso, era fuego, era que la gente se volviera loca. Y ahorita tú ves a la época actual y de repente tú ves, no sé, una Billie Eilish vestida como una rapera, ¿verdad? O de repente ves un reggaetonero que hace música tropical prácticamente y lo ves vestido como un rockero. Sí. Entonces como que empezaron a amalgamarse con todas las culturas anteriores. Sí. Pero no tiene, pues, en cierta manera, no tiene como una alma propia. O sea, es como... estamos en la cúspide de la modernidad y ya todo... Es como que fue una orgía de culturas que dijeron, usemos esto para todo. Es que yo creo que igual hay algo importante aquí que ojo, no se trata de... Uno no puede elegir un estilo. No es como que yo soy rockero o yo No. soy salsero o yo soy reggaetonero. Yo creo que más allá... Estamos hablando de música. La música en general es un arte. Como todo arte, su misión principal es empatizar con tus sentimientos, con tus emociones. Claro. Entonces, si una canción te genera una emoción, no importa el género que sea, ya está haciendo un efecto en ti. Y ese es el origen del arte, pues. Pero más allá de eso, estamos hablando que como tal, tú puedes escuchar un reggaetón cuando vas a bailar en una discoteca, porque ir a una discoteca o a un local a querer bailar y que te pongan rock es como, mira, no vine a esto, pues. Pero que falta de venezolanidad tienes. Cuando te he visto bailar música ligera en La Hora Loca. Es verdad. O Caramelo de Cianuro del Martillo. O Enanitos Verdes. Es verdad. Entonces, en el fondo, a lo que voy es que más allá del género, igual hay algo que yo creo que va más profundo que el mismo rock, que es la música elaborada que te haga pensar un poco más. Es decir, Freddie Mercury cuando grabó la canción Bohemian Rhapsody que duraba 7 minutos, Ok. las disqueras estaban en contra. La disquera dijo, mira, esto no se puede. Esto no es un producto. Le estás metiendo ópera. Estás haciendo un tema largo. Entonces, eso fue una controversia, pero fue un hit mundial. ¿Por qué? Porque en el fondo
ahí apostaron a que la gente iba a apreciar la música elaborada, más allá de el hit, el One Hit Wonder. Pero yo creo que es porque le gustaba la música y le gustaba lo que hacía el artista, que me recordó la canción que te gusta, esa de TikTok, que son los violines, que nada más se escucha la parte final de la canción y es una pieza como de 4 minutos, es increíble. Por aquí les damos el nombre para que la busquen. Pero igualmente hay una cosa que Billy Corgan no notó, y es que el capitalismo le dio una bofetada, ¿ok? Porque simplemente las masas, hay que decirlo, aquí no hay que consagrar ni decir que un género es más sagrado que otro, ni que uno es mejor que otro, porque todo depende del gusto de las personas. Pero le dieron una bofetada porque le están diciendo, mira, ahorita las personas prefieren este género musical. Y ahorita las personas, como prefieren este género musical, yo como industria capitalista que quiero vender productos, yo voy a vender más este producto. Y por eso tienes a Bad Bunny en el Super Bowl, y por eso tienes a Sabrina Carpenter, y por eso Rihanna fue más famosa, y por eso J-Lo fue famosa, porque lo que quiere la gente es vender. Porque sí, al final es un producto. Entonces, separemos ya lo que es música de la industria. Sí, totalmente. O sea, yo creo que igual lo que a mí me da esperanza, y por eso es que tampoco quiero ser pesimista con este video, es que igual tú analizas y la música más reproducida todavía en el mundo es la música clásica, por ejemplo. Sigue la gente para trabajar pone música clásica. O la música... música para humanos. Sí, entonces ahí todavía siguen saliendo buenas bandas de rock. Sí. Entonces, y siempre saldrá. Y porque siempre van a seguir saliendo. Siempre va a haber un espíritu rebelde. Mira, yo tengo una teoría de aquí que estaba viendo, que también la gente dice que están haciendo más música para volvernos brutos, cosa que es un poquito ofensivo porque que escuches Bad Bunny no quiere decir que seas bruto. Si te gusta, estás simplemente empatizas con un ritmo. Sí. Otro reggaetonero, Wisin y Yandel, no importa, todos son iguales. Pero lo que dicen aquí muchos comentaristas es que no es que sea música para brutos, sino que las producciones están siendo estandarizadas. Entonces, ya esa estandarización es como que vamos a hacer lo que funciona, es más, y vamos a reciclar, porque... Ojo, el reciclaje de la música y los remakes no son solo de esta época. Nosotros en los 80, los 90 también los vivimos. Entonces están simplemente como haciendo remasterizaciones. No, esa no es la palabra. Samplers. Está haciendo samplers de todo. Porque saben que va a encajar. Porque ya son los sonidos que... los sonidos emblemáticos. Son sonidos emblemáticos que, mira, necesitas que estés down, que estés high, que tengas una explosión y tú te sientas bien. Y simplemente en un matiz de un minuto, 10 minutos, imagínate tú, Def Leppard, ya puedas tener simplemente las emociones que quieras. Digas, me gusta este disco, me lo llevo, soy feliz, quiero pasar a la otra. Porque así se comporta también el mercado. Sí, es que, mira... Lamentablemente sí vivimos, no solo ahorita estamos hablando de música, pero en todo, vivimos en la era de la inmediatez y todo uno lo quiere rápido. Entonces, por decirte, alguien escuchar un intro de 2 minutos para llegar a la canción, ya la juventud no consume ese contenido de esa manera. Que esté bien o mal o que sea a propósito, que sea así, no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que igual la música... tiene esa característica de que en una misma canción te puede pasar por varias emociones. Y eso se ha perdido con la inmediatez. Bueno, y eso era una pregunta que te puedo hacer. ¿Tú crees que ha pasado? Bueno, hablando de los acordes, que estamos haciendo lo más simple, el léxico, ahí tengo la duda del léxico, que si el léxico... más directo. No sé si ha mejorado o ha empobrecido. Porque igual antes también había canciones que tampoco es que, mira, ahí está hablando, no sé, Schopenhauer, ¿sabes? Pero, ¿tú crees que el pop se ha empobrecido creativamente? O sea, o ha mejorado. No, el pop... Música pop, la popular. Sí, yo creo que el pop, sacando de ahí, o sea, obviamente hemos tenido artistas pop como Michael Jackson o Madonna... que son artistas que producían bien el pop. O sea, tú escuchas una canción de Michael Jackson y está 1000 veces más producida que una canción de una banda de rock legendaria. Yeah. Pero había una producción y eso yo creo que era clave que por eso te digo que más allá de hablar de estilos, estamos hablando de que sí, la simplicidad te inmediatez y la simplicidad te pone que mientras más simple, más masiva va a ser. Entonces...
hay una canción se me olvidó el nombre de tiene una canción que es una tecla nada más. Tin, 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 tin. Ok, como Housebank. Exacto, que era una sola nota. Tan, 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 tan. Entonces, es la simplicidad, que no es que esté mal, No, para nada. pero no hay una complejidad armónica que tú digas, esto va más allá, o el cerebro, para analizarlo, entenderlo, lo puso a trabajar. No, es simplicidad y no está mal, pues simplemente es otro tipo de contenido. ¿Y tú crees que venga todo esto porque como va evolucionando y la rapidez que tenemos y lo que decimos, tenemos que consumir y consumir y consumir, es bastante loco? Es que está lo que dice la gente, que estamos haciendo contenido o estamos haciendo música desechable, prácticamente. Entonces se podría volver eso, porque la vida de una canción algunas veces es efímera. Es como, mira, duró 3 segundos. Yo Ya, creo que cada chao. vez va a pasar eso. Cada vez vamos a tener más cantidad y menos no calidad como tal, pero por decirte, ¿cuántas Hotel California van a generarse? O Dust in the Wind, estos clásicos, Escaleras al Cielo. Pregúntale a la gente que... En el fondo son clásicos o Imagine, o clásicos así que van a perdurar toda la vida. Hoy en día las canciones, estamos hablando de que un artista antes duraba 1 o 2 años para sacar un disco. Hoy en día un artista está obligado a todos los meses estar sacando algo nuevo. Claro. Entonces, que cambia la forma de producirlo. tú le vas a dar más calidad, ¿ok? Le vas a dar más calidad al artista, a la canción, o vas a buscar más cantidad para estar en el algoritmo actual. Vale, mira, y ahorita te tengo otra pregunta. Esta es importante, y si ustedes quieren respondérmela también, ¿tú confías en tu algoritmo? Porque el algoritmo debería estar basado, si tú estás en Spotify o YouTube, debería estar basado en tus gustos. Lo que te gusta, lo que escuchas. Pero de repente sale una que otra cosa que tú dices, ¿qué es esto? ¿Tú crees que deberíamos confiar en nuestros gustos o de verdad sí puede haber como una especie de mano peluda, una conspiración de que nos digan poco a poco te va a ir metiendo esto para que te guste y te vayas olvidando de lo... Hay de las dos cosas. A ver. ¿Por qué? El algoritmo funciona a base de tus gustos. Eso no hay que negarlo. Si tú ves algo en cualquier red social, tipo Instagram, TikTok, te va a empezar a salir contenido de lo que te gustó. Eso Bien. quiere decir que el algoritmo favorece tus gustos. Entonces, eso quiere decir que si yo llego y escucho música clásica, el algoritmo va a recomendarme música clásica, ¿verdad? Ok. Por ese lado, yo creo que son tus gustos que se reflejan y se masifican en los algoritmos. Pero por el otro lado, no quiere decir que en este algoritmo no te muestren algo, porque me ha pasado. Hay veces que estoy escuchando música así, de repente suena que si Rosalía, y no es que esté mal, pero no es lo que yo estaba consumiendo y de repente lo mostraron. Claro. Y qué casualidad que me muestre la canción que acaba de lanzar. Entonces tú dices, Rosalía está en todos lados, déjame decirte. sí, por eso te digo, en el fondo, me la están mostrando porque de verdad está parte de mi algoritmo, o dentro de mi algoritmo me lanza ciertos temas que tienen que pegar. Y no solo eso, si lo llevamos a los playlists. Los playlists es importante. Los playlists que la gente descarga como, no sé, el top 10 de los 10 más escuchados de Son Spotify. buenísimos, déjame decirte. Sí, pero está basado mucho en la música que está sonando. Entonces Claro. ahí sí te puedo decir que hay igual una intención que es de la industria, porque obviamente la industria va a favorecer el negocio. ¿Tú crees que han dejado de salir artistas que incomoden o que tengan un mensaje fuerte? Porque yo me acuerdo que teníamos, no sé, a Rage Against the Machine, que tenía un mensaje totalmente comunista, que Sí, incomodaba. izquierdoso, pero igual se hacía escuchar. comunista. O Molotov. Claro, o sea, Molotov Molotov, era... las críticas eran impresionantes. ¿Tú sientes que ahorita, porque siento que en el rap puede pasar, más que en otras canciones, pero tú sientes que ha bajado esa intensidad de que la música sea un mensaje a hacer algo más... más sonoro, más como ruido bonito que tengo atrás? ¿O tú piensas que todavía... O sea, ¿Cómo? ¿Tú piensas que la música sigue siendo ruido bonito? Ahorita la música es ruido bonito atrás. ¿O simplemente sí están haciendo música que incomode, música que genere, yo que creo tenga sentimientos? igual son épocas, pues. Y hay épocas que era más politizada la música, hay épocas que eran más protestas, hay épocas donde había más quejas. Yo me imagino que si ahorita nos vamos y escuchamos música que se esté haciendo en Europa,
va a haber una crítica por los conflictos que están pasando ya, Claro. más que acá. O sea, de hecho, por lo menos nosotros como venezolanos hemos escuchado canciones que se han hecho de lo que de la situación de la diáspora, de la gente que está afuera, y hay temas que te están llevando a conectar de nuevo con la venezolanidad. Entonces, Claro. va a depender de la época que se esté viviendo en el mundo. Y yo creo que esa es no solo la música, el arte como tal tiene que transmitir esa época, porque así es que se hace historia. O sea, la historia se hace en lo que se vivió en el momento y el arte es clave para manifestarlo. Mira qué lindas palabras, date unos aplausos. Mira, por cierto, ahí tengo otra teoría viendo mensajes, porque hicimos un poco esto en todo lo que hacemos, en losbonobos.com, en las redes sociales, porque bueno, si creamos contenido nos encanta y por eso estamos haciendo esto y esperamos que lo estés disfrutando, así que danos manitos arriba. Justamente vi una parte que decía, yo prefiero quedarme con mi música antigua, de lo que aprendí cuando era más joven y no conocer más. Y yo creo que hay un error, porque yo creo que sí debemos conocer. Sí debemos explorar, porque mucha gente también dice como que, bueno, la música de ahorita no es como la de antes, pero la gente no toma el tiempo de buscar, indagar, Mira, conocer. totalmente. La gente no abre el espacio. A mí me pasó con Billie Eilish. Yo decía, no, eso es un producto pop y ya. Y, Bueno, mi hija un día me lo mostró y me puse a escucharlo con ella y las letras son buenas, está bien producido, es un artista completa y canta realmente, no es que no depende de efectos, ¿sabes? Si la agarran guitarra y voz o piano y voz, Claro. tú sabes que hay un artista Hay un detrás. artista. Entonces, hay música todavía que se está, cada vez, siempre va a haber talento, siempre en el mundo va a haber talento. Y también que no haya talento también es válido, porque puede Hay ser que un abrirse, producto. hay que abrirse a escuchar y para poder criticar tienes que escuchar bien. Es verdad. Pero ¿por qué no vamos mejor a los comentarios que nos dejaron las personas en nuestro carrusel de redes sociales? Bien. Vamos con el primero. De Discographics. Comenta, totalmente de acuerdo, pero no es solo con el rock. También pasa con la literatura, el arte, la moda, el pensamiento. Todo lo que cuestiona y te hace pensar ha sido sacado de la vitrina. Puede que sí, puede que no. Yo creo que depende de lo que haga la gente. Yo me acuerdo cuando yo era un joven, yo buscaba cosas, o sea, yo trataba de buscar información, de buscar música, de leer libros. Yo creo que viene de la persona también. Hay personas que no le interesa la literatura, ni el arte, ni la música. Hay gente que es feliz con tres acordes. Entonces, como que no sé si no es que no quieren que pensemos. Ojo, hay gente que elige no pensar también. Hay teorías que dicen que a los gobiernos no les conviene la gente que piense y que se cuestione, Dile el socialismo. por ejemplo. Pero más allá de eso, sí creo que... Yo creo que es muy individual también los gustos, pues. Sí. Es cierto. Mira, aquí tenemos uno de Dr. Monster y dice, una de las mejores características del rock es que cuestiona tanto al capitalismo como al comunismo y al socialismo. El rock es libertad para encontrarse con uno mismo. Claro, es que yo entiendo esto. Yo entiendo esto porque Sí. justamente con el tema de que estamos hablando de Rage Against the Machine y Audioslave de... Audioslave, claro. El mismo Silvio Rodríguez. Sí, ahí. además que haces letras comunistas para un mercado capitalista. Pero sí, es importante igual que todo el mundo se nutra de toda la información posible, porque ahí es donde tú empiezas a pensar y decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto es muy romantizado, esto funciona, esto es pura tontería y es más que todo una emoción del momento. Pero yo creo que sí, yo creo que te abre las puertas al conocimiento y a cosas que no conoces. Yo creo que de eso se trata el arte. Es cierto, sí. Mira, este mensaje tiene algo de cierto. Lo dice Jos Manuel. Mira, paguen la entrada y vayan a ver la banda de su amigo rockero que ya cumplió 45 y sacó su primer disco. Mucho bla, bla, bla. Pero después se quedan mirando Netflix. Hay algo importante en este mensaje porque va a depender también de no solo las bandas icónicas que en algún momento van a dejar de existir. Los Rolling Stones podrán seguir tocando, ¿sabes? Claro. Las bandas Aerosmith también ya está... De hecho, Depeche Mode murió ya un integrante. Ya las bandas icónicas van a dejar de existir. Sí, pero Que yo lo veo más. las nuevas generaciones tienen que contar primero con el apoyo que, ojo, no hay nada mejor que ir a sentarse a ver una banda tomándose una chela, pues. Claro, es que a ver, todo el mundo, es que yo creo que es como que esta parte malsana de la cultura, ¿no? De que, claro, están los máximos exponentes y nada más escucho eso porque es lo que suena, lo que está de moda, pero
De verdad, si tú quieres escuchar lo que estamos hablando, si tú quieres escuchar música, tú te puedes ir a un bar, tú te puedes ir a una plaza y siempre vas a conseguir gente generando música. Siempre vas a tener algo que escuchar. O tienes a tu amigo que tiene 45 años y por fin logró grabar su disco. Claro, porque ya dijo, bueno, ya no me interesa ser famoso y no me interesa vivir de la música, pero me interesa crear arte, crear música y tener algo que nació de mí. Y eso es súper válido. Y a la gente se le olvida eso, porque a la gente le da más valor a lo más grande. Es como en Latinoamérica cuando viene un extranjero de Europa. Ay, el extranjero de Europa, pero viene un boliviano. Y dice, ay, el boliviano, qué fastidio el boliviano. Las cosas no son así, amigo. Sí, sí. No, o sea, creo que hay sesgos y esos son sesgos. Y lamentablemente nos sucede a todos, porque aunque uno no lo crea, uno también tiene ciertos sesgos. Que hay muchos sesgos, sobre todo en la parte del rock en español. Porque ahorita estábamos hablando de puras cosas y nombramos puras canciones y puras bandas icónicas gringas. Claro, nombramos de anglosajonas, pero de repente te pones a ver uno de los más golpeados del género desde hace muchos años, no ahorita, ha sido el rock en español. El rock en español genial, brutal, moviendo masa. Sí. Y ha sido una masa fiel, pero nunca fue de los de... Mira, llegué a estar pegado en la radio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no era la cavidad para las personas. Creo que, por decirte, ahí hay un país que pone un ejemplo a seguir, que fue Argentina, que apoyó sus bandas icónicas como con Soda Stereo, pues, partiendo. Los mismos Pericos, los mismos artistas que tuvo como Spinetta, o sea... Charly García, Fito Páez, o sea... Argentina es un ejemplo de personas que apoyan primero lo de ellos y después lo que viene afuera. Y eso se notó siempre. En México dentro de todo también. México tuvo un crecimiento con el rock desde Molotov, Café Tacuba, Maná. O sea, bandas que se volvieron tendencias mundiales, pero partió del apoyo que hubo en casa, pues. Es verdad. Mira, aquí tenemos otro, de Livigny. Dice, bueno, lo hablamos más o menos, que te doy un ejemplo que creo que me lo repito. Mantenerse fiel a las bandas que te gustan y que se joda el algoritmo. No sé si jodería el algoritmo porque dependo de él. La tecnología siempre va a tener su lado positivo y negativo, pero siempre suma. Y el algoritmo es tecnología que te hace que llegues más rápido también a las cosas que te gusten. Y eso en el fondo no está mal, pues. Pero está bien mantenerse fiel. ¿A qué banda eres fiel, Javier? No, yo tengo varias. Pues. No, bueno, sí. Dime dos por lo menos. Radiohead, igual más. La tristeza y Depeche Mode, las de tu hija. No. Depeche Mode la escucho, pero no es de las que me mantengo así fiel. No, o sea, yo creo que, por decirte, en estos días me dio por escuchar full Guns N' Roses. Mira, no sé, me gusta full, pero ya lo había dejado de escuchar y de repente puse unos discos. No, hay bandas icónicas, así que sigo escuchando, pues. Que eres fiel. Sí, eres fiel. A la muerte, no importa. No importa que ya me sepa la canción, la he escuchado 1000 veces, yo sigo escuchando esta música. Y tenemos otra que es Mónica Lao, que comenta, el rock no ha muerto, solo que, igual que el metal, la música clásica, el jazz, el flamenco puro y otros, es un producto de nicho, solo para aquellos que lo saben valorar. Eso es cierto. Que somos mucho menos, claro. Hay mucha más gente que come en McDonald's que en un restaurante de lujo. Un abrazo, nueva seguidora. Buen mensaje, Mónica. Gracias, nueva seguidora. Estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Mónica, porque en el fondo, es verdad, siempre va a haber nichos. Siempre va a haber nichos de personas que consumimos música un poco más elaborada. Como la que hace Mónica, que es pianista de versiones de Rammstein. Ah, bien Mónica. Yo estoy de acuerdo con ella en mucho de lo que dice, pues. Mira, aquí tenemos otro más de Nadja Dijaltra. No sé cómo se pronuncia. Totalmente cierto. El rock fue desplazado a propósito, con premeditación y alevosía. No fue que dejó de gustar de repente. Porque si nos ponemos a hacer retrospectiva, metieron el reggaetón a los coñazos. Y las emisoras de radio dejaron colocar bandas de rock para poner a Daddy Yankee, a Wisin y Yandel, a Don Omar y a Tego Calderón. Y MTV comenzó a colocar más reggaetón y puro reality show.
Tú sabes que Es buen punto de vista, ¿viste? Este me gusta porque, sobre todo en la parte de MTV fue uno de los precursores del impulso, chicos, del impulso de la música alternativa y de la cultura y las subculturas alternativas en los años 90, 2000, y de repente sí hubo un vuelco y un cambio de gerencia que sí logró hacer un cambio en las generaciones venideras. Sí. Y lo vemos con Jersey Shores, lo vemos con el cambio totalmente más ido para el hip hop, después con el R&B, después con el trap, después con el reggaetón, y de repente era HB1, chicos. Sí, o sea, no era VH1, era, ¿cómo se llama el de la música, que era pura música latina? HTV. Era HTV después. Entonces, sí hubo un cambio generacional y ahí se empezó a transformar también todo lo que fue nuestra nostalgia, todos nuestros recuerdos y empezó a desvariarse un poquito esa generación. Yo no soy de los que piensa que ahí sí yo me salgo de la teoría de que hay alguien que quiere manipular el mundo y llevarlo, o sea, que hay una familia que controla el mundo. Yo no pienso que las cosas son tan drásticas así. Sí creo que... Hay varias familias. Yo creo que sí, hay varias familias que controlan el mundo. Pero más allá de eso, yo sí creo que hay un negocio por delante y eso es lo que le dieron prioridad. O sea, claro, si tú pruebas, vamos a ponernos en el caso que somos los dueños de MTV y yo tengo puras bandas que me consume la gente y pongo las bandas, los videos en vivo, pero hago una prueba y pongo a Jersey Shore y la broma es un récord en todo, o sea, la gente pegada día y noche con el programa. ¿Qué vas a hacer como negocio? Le vas a dar prioridad a lo que te genera más masividad y más dinero. Entonces, yo creo que lo que pasó es que sí, toda la industria, la radio, la televisión, se volcó más a lo que da ingresos inmediatos. Y eso pasó mucho en Venezuela, en Colombia. Sobre todo, se le dio masividad, en este caso, al reggaetón por encima de lo que venía sonando, que era el pop y el rock. En las emisoras sonaba mucho rock antes. Y ya no. Y eso fue cambiando. Eso sí habla de que sí hubo un cambio de un tiempo para acá. Pues. Claro, pero es un cambio de producto. Lo que sí nos deja pensando es que obviamente en este mundo digital, que ya todo es un producto, que todas las plataformas ya no son para el usuario, sino para las empresas, para que te vendan más y tú compres más, es que tenemos que buscar otras soluciones. Capaz tenemos que dejar un poquito la saturación digital y ir a conectar con la banda de la esquina o de repente con la gente que hace teatro y empezar a tener unos espacios un poquito menos mainstream y, ¿verdad?, ir disfrutando lo que tienes cerca, valorar la cultura. Que la cultura no se trata de lo que te pongan en la televisión o que te pongan en la radio o lo que te ponga el algoritmo. La cultura se trata de lo que tú quieras escuchar, lo que tú valoras, de tú lo que piensas que tiene valor. Así que tienes que tener criterios, Javier. Y tú... Pensamiento crítico. Es tan sencillo como valorar tus gustos por encima de lo que te recomiendan que sean tus gustos. Totalmente. Entonces, partiendo de eso, te hago una recomendación de tus gustos. Mira, importante, si te gusta mantenerte informado, visita ya mismo losbonobo.com, que ahí estamos generando noticias, información todos los días para tu gusto. Es verdad. Y si tienes criterio, deberías darle like, comentar qué opinas de este tema, porque es sumamente interesante y yo creo que todos nosotros nos vemos afectados por esto, porque la música hace la cultura y la cultura hace la sociedad. Qué lindas palabras. Y por cierto, si no nos sigues, síguenos. Estamos los sábados y los miércoles saliendo con episodios nuevos, hablando de críticas sociales, lo que pasa en el mundo, pero todo de una forma humanizada y digerible para que no te ladilles. Así que gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Chao.